y a proyectarles. Bueno, entonces estamos con intervalos de confianza. La vez pasada empezamos a hablar o construimos juntos a partir del método pivotal un intervalo de confianza para la media. Y ahora vamos a verlo para una media, para dos medias y también para una varianza poblacional, para dos varianzas poblacionales y lo mismo para una proporción y dos proporciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Nada más retomando conceptualmente el intervalo de confianza, vamos a acompañar la estimación puntual de zeta como una medida de error. Literalmente el intervalo de confianza va a incluir siempre dos componentes, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el nivel de variabilidad propiamente, ¿verdad? Qué tan dispersos son los datos que tenemos, o la variable que estamos trabajando. Y el otro componente que va a tener siempre es el nivel de confianza como tal, ¿verdad? Que va a estar reflejado en el valor del cuantilo. En el caso de la vez pasada, hablamos de una Z o una T de student. Y esos son los valores de esos cuantilos, van a reflejar directamente el nivel de confianza, la probabilidad con la que queremos hacer estas afirmaciones. Entonces medimos el error de estimación de zeta techito con la desviación estándar y además se liga con un coeficiente de confianza de que zeta esté en ese intervalo. Nada más retomando conceptualmente eso. Decíamos si X es normal con varianza sigma cuadrado conocida, usamos X barra para estimar mu. Y sabemos que X barra tiene una distribución, normal con media mu y varianza sigma cuadrado entre n. Y de ahí obteníamos entonces el intervalo de confianza, digamos, esta afirmación de que la probabilidad de que X barra se encuentre de mu a menos 1,96 por sigma entre raíz de n y mu más 1,96 por sigma entre raíz de n sería igual a una probabilidad de 0,95. Bueno, y podríamos igual decir al final que eso en términos de probabilidad sería que mu esté entre más o menos esos valores de X barra menos el cuantilo multiplicado por el sigma entre raíz de n. Eso básicamente lo obtenemos de esta, ¿verdad? De esta lógica que hablamos la vez pasada, nada más para retomar eso también, que tendríamos alfa medios en cada una de las colas, siendo la suma alfa, y que es el complemento exactamente de nuestro nivel de confianza, 1 menos alfa. Y entonces lo que hacemos también, retomando este punto, esta idea que hablamos la vez pasada, de optimizar, ¿verdad? De optimizar la precisión o el ancho más pequeño posible de ese intervalo. Al buscar que en ambas colas esté equivalentemente distribuido alfa medios. Eso es cierto para esta distribución simétrica y también es cierto para distribuciones no simétricas, como es el caso de la chi cuadrada o la f, que también vamos a necesitar. Sí. Dime. ¿Alguien iba a comentar algo? Perdón. Bueno, ahora si no, retomas.
Entonces, que sí, les decía que estas distribuciones de chi cuadrada y de f son las que vamos a utilizar en el caso de las varianzas, por ejemplo, que igualmente conviene utilizar alfa medios en cada una de las colas cuando estamos hablando de intervalos de confianza bilaterales, ¿verdad? No unilaterales, por supuesto. Entonces, el intervalo de confianza para la media, en el caso de que desconozcamos sigma cuadrado, recuerden la vez pasada hablamos de eso también, si desconociéramos sigma cuadrado, entonces utilizamos la t de student, ¿verdad? Equivalentemente, o sea, haciendo x barra menos t de alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Recuerden que ese n ahí va a ser el tamaño de muestra con el que jugamos. Y ese cuantilo se le multiplica igualmente por esta medida de desviación estándar del promedio, que sería en este caso, desconociendo sigma cuadrado, usaríamos la Profe, variable. disculpe, Sí, dime. que era T de alfa. T de alfa medios es equivalente, tienes que imaginarte, esta aquí se dibujó asumiendo una distribución normal estándar, ¿verdad? Con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, aquí serían valores de z de alfa medio. Son estos valores, estos cuantilos, ¿verdad? Que en el caso de esta distribución sería, para que haga 95%, el valor de 1,96. Ese sería el valor de z de alfa medios. Y menos 1,96, ¿verdad? Por ser simétrica esta distribución, perfectamente simétrica, sería el mismo valor absoluto, nada más en negativo al lado izquierdo del 0, el que hace que en medio de estos dos haya un 95% de probabilidad. Y por fuera, aquí un 2,5 a la izquierda y un 2,5% a la derecha. Eso es en el caso de la Z. En el caso de la T de student, para irme acá a lo que preguntabas, de la T de student, serían los valores correspondientes, como decimos estos de la Z ahorita, a ese nivel de alfa medios de probabilidad en la cola izquierda, igualmente en la cola derecha. Noten que aquí está el alfa medios a este lado y está el alfa medios a este lado. Y con n menos 1 grado de libertad. Por eso aquí no es un valor específico porque dependería del tamaño de n, ¿verdad? Okay, pero vean que la forma de construir ese intervalo por lo demás es equivalente a lo que hicimos en el caso de sí conocer sigma cuadrado. Ok. Profe, Sí. con esa tercera diapositiva, esa, la segunda línea, vamos a ver, sí, la segunda línea, ¿por qué es que está así? Es que no sé si me perdí como el momento en que lo explico, pero como que está al revés o no, o qué fue lo que pasó ahí. De hecho, el resultado final sería este, ¿verdad? Ajá, pero no sé si la puedo volver a explicar como para retomar porque me pierdo con esa segunda línea, o sea, la que está antes que esa que marcó. Claro, la que está aquí, la que está arriba de esta, decís. Sí, exacto, esa. Es que Sí, aquí, o sea, esto es como lo mismo que vimos en la clase anterior, ¿no? De usar el exacto. Z. Sí, sí, es exactamente lo que desarrollamos la vez pasada, como fuimos llegando paso a paso para establecer que justamente la probabilidad de que mu esté entre esos dos valores sería ese 0,95, donde partimos de la z, ¿te acuerdas de la definición de la z? X barra menos mu entre sigma entre raíz de n. ¿Verdad? De esa variable pivote de la z, obtuvimos el intervalo despejando mu al final. Ajá, despejando mío, mi pregunta es por qué está despejado X barra en la segunda línea. Es que Sí, en no entiendo esa parte. realidad es porque estamos pensando como en la variable X barra, ¿verdad? O sea, de que lo más intuitivo, lo más estricto a nivel lógico, es que vos trates de hacer construir un intervalo para una variable, ¿verdad? De que la variable es X barras. ¿Se acuerdan que lo que les decía yo la vez pasada? Que siendo muy ortodoxo en esto, uno no debería hablar en términos de probabilidad de mu,
porque mu es dos cosas, desconocido y constante. Y siempre será así, ¿verdad? Desde la perspectiva de la estadística clásica, la estadística frecuentista. Entonces, ahora, por eso es que esa primera línea es como lo que es lo que es más estrictamente lógico, ¿verdad? Que yo esté modelando o simulando en qué rango podría moverse mi variable, y la variable es X barra. Esa es la variable aleatoria, no mu. Lo que se hace es como este artificio, si querés, para la tercera línea, para esta línea, en la que jugamos como de que mu es la variable, ¿verdad? Pero en realidad la interpretación final de este intervalo, de esa última línea, es que de 95 de cada 100 muestras van a tener su valor de X barra contenido en el intervalo que se establezca acá, conformado por este A, ¿verdad? Y por este B. Pero ¿por qué empezamos con esta segunda línea? Porque este es el que tiene esta, que es la variable, ¿verdad? Listo, profe, sí. Ya me quedó claro, gracias. Que me perdí como esa parte. Por allá. Perfecto, con gusto. Bueno, entonces aquí es simplemente en el caso de que desconozcamos sigma cuadrado, pero por lo demás, como les decía, es totalmente equivalente y llegamos a este resultado porque la T de student, también está definida igual, ¿verdad? Por teorema límite central es X barra menos mu entre S entre raíz de N. Y esta es una T de N menos 1 grado de libertad. Y el alfa medios, pues se lo colocamos ya porque corresponde a este nivel de confianza de 1 menos alfa. Muy bien. Bueno, eso es para la media, compañeros. Ahora, si tuviéramos que hacer un intervalo de confianza para la varianza, lo primero que, bueno, de hecho ya aquí me pasé para ahí, ¿verdad? Pero lo primero que habría que preguntarse es cuál es mi variable, igual que en el caso de la media, cuál es mi variable pivote. Entonces, retomemos un segundo, ¿qué es lo que identificaba una variable pivote útil? ¿Cuáles son esas dos características? Si me ayudan a recordar, por favor. Ser función de los valores muestrales y el parámetro, y que su distribución no dependa del parámetro. Perfecto, gracias. Exactamente. Entonces, recuerden acá que esta variable Q, que estamos definiendo, cumple con esa condición. ¿Por qué? Porque está en función de las observaciones muestrales a través de qué. ¿Qué es lo que está aquí reflejando la muestra? Profe, ¿cuál es la pregunta? Por favor, de nuevo. O sea, cuando digo, ahora nos acaba de decir compañero que las dos condiciones para que una variable pivote sea funcional, sea útil para lo que queremos aquí, que es construir el intervalo de confianza, es que por un lado esté en función de las observaciones muestrales y del parámetro, y cuya distribución, la segunda característica, cuya distribución no dependa del parámetro o del valor que estemos asumiendo del parámetro. Entonces aquí lo que les preguntaba es, aquí dónde está reflejada esa primera propiedad, o sea, que esté en función de la muestra y en función del parámetro. De la muestra sería la varianza muestral. Perfecto. Y la varianza está dividiendo, entonces ese es el La primer. varianza poblacional, que es la que... Perdón, sí, la poblacional, ajá. Y para el segundo, como es una chi cuadrado, con n menos 1 grado de libertad, lo que nos importa son los grados de libertad. Perfecto. Excelente resumen, así es, exactamente. No nada más que agregar. Esas son las dos condiciones que necesitamos para la pivote. Ahora, aquí está puesta la filmina, ¿verdad? Entonces, el arte aquí es
el haber podido descubrir o darnos cuenta que efectivamente es una chi cuadrada la que podría ayudarnos a hacer eso, ¿verdad? Y eso es, por eso es importante todo el tema 1 que vamos a estar, o que estamos apalancando y usando en estos casos, ¿verdad? Entonces vean que siguiendo el procedimiento del método pivotal, lo que tendríamos son dos cuantilos, Q1 y Q2, que igualmente estarían delimitando vía la chi cuadrada un nivel de confianza de 1 menos alfa. En el centro deberíamos tener, pues, estrictamente primero chi cuadrada, que está contenida entre esos dos valores, esos dos cuantilos. Pero bueno, aquí de una vez nos vamos a este paso de decir que esa chi cuadrada, pues, es equivalente a n-1, los grados de libertad de la chi cuadrada multiplicada por ese cuadrado entre sigma cuadrado. Esto es del tema 1 que ya habíamos dicho que esta tiene distribución chi cuadrada. Por ahí me preguntaban en ese momento que para qué, o sea, esa equivalencia en qué nos iba a servir. Bueno, ya llegó el momento en que nos podía servir, ¿verdad? Que es ahorita. Y de ahí lo que tendríamos despejando sigma cuadrado, si se fijan aquí, el sigma cuadrado está en el cociente, ¿verdad? Entonces quedarían n-1 por ese cuadrado dividido entre el cuantilo más grande en este caso, ¿verdad? Como estamos dándole vuelta a los signos para que sigma cuadrado quede en el numerador, y en el otro lado dividido entre el cuantilo más pequeño, el Q1. Y eso sería entonces nuestro intervalo de confianza, que tiene, por cierto, la misma lógica de interpretación de lo que hablamos en el caso de la media. O sea, que aquí en este caso, lo que hablaríamos, digamos, poniéndole otra vez aquí A y B, sería que en 1 menos alfa por ciento de las muestras posibles que yo podría obtener de esta población, va a tener su estimación, o sea, su S cuadrado, su varianza muestral, contenida entre esos dos límites A y B. La interpretación, igual que la media, no sería de que hay un 1 menos alfa por ciento de probabilidad de que sigma cuadrado esté entre A y B. ¿Por qué no? Porque al igual que mu, sigma cuadrado es un valor constante y desconocido. Entonces no podemos hablar o referirnos a ella de forma variable, pues, ¿verdad? Aquí también se entiende entonces que con respecto a la Q, que esos cuantilos estarían acumulando en el lado de la cola derecha de Q2 alfa medios y en la cola izquierda de Q1 también alfa medios. ¿Ok? ¿Cómo haríamos ahora, compañeros, compañeras, cómo haríamos ahora para construir un intervalo de confianza para o cómo hacemos para comparar varianzas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo hacemos para comparar varianzas? O sea, quiero comparar una población con un sigma cuadrado 1 y otra población con un sigma cuadrado 2. ¿Cuál sería la variable pivote? Bueno, les voy a dejar la inquietud un segundo. Ahora lo vamos a retomar. Empecemos por cierto, aquí está simplemente nada más para imaginarnos lo de la chi cuadrada, que no es simétrica, ¿verdad? O sea, aquí los Q1 y Q2 no es el Q1, el valor negativo del Q2, ¿verdad? Como en el caso de la Z o la T student, que tienen su centro en 0, su valor esperado es 0. Recuerden que el valor esperado, en el caso de la chi cuadrada, lo voy a señalar ahí por si acaso, va a ser, ¿qué va a ser el valor esperado en este caso? De la chi cuadrada.
Los grados de libertad. Es n-1. Ese sería el valor esperado de la chi cuadrada. Ok, entonces alrededor de ese no hay la misma distancia, ese valor esperado a la derecha que a la izquierda, ¿verdad? Pues ese tipo de distribución. Ahora, veamos este ejemplito. Un fabricante afirma que tiene un artefacto que produce mediciones con una exactitud de 1.5 micras. Con base en esta afirmación, el fabricante otorga la garantía. Se obtuvo una muestra de 5 lecturas de un mismo objeto y cuyas mediciones son las siguientes: 135, 138, 137 y 139. Determina un intervalo de confianza 90% para la varianza poblacional. ¿Qué sugieren que hagamos aquí? Usamos la anterior, la que vimos de n-1 sobre n-1 por la varianza muestral entre la varianza poblacional. Perfecto. Hagamos eso. Excelente. Entonces voy a salirme aquí un segundo. Vamos a mantener esto. Y más bien dígame qué vamos haciendo para hacer eso que acabas de decir. Habría que averiguar la varianza muestral. ¿Ok? Vamos a Excel, ¿les parece? Vamos a Excelito. Está en vivo el Excel aquí. Ok, entonces, ¿cómo eran los valores? 135. 137. 138. Sí. 137 otra vez. Ajá. Y 139. Gracias. La varianza, simplemente calculo varianza de este rango, ¿verdad? Vamos a ver aquí con la tabla si me deja hacer esto rápido. Bueno, de la que es I4 a la I8. Entonces, la varianza de este ¿cuál es? Este valor, 2,2 en la formulita. Vamos a ponerle acá, S cuadrado, vamos a ver. S cuadrado. A ver, señores. S cuadrado es 2,2. ¿Qué más hacemos aquí? Profe, una pregunta, ahí cómo podría saber usted la poblacional con esa información que le dan. ¿Para qué la necesitas? Digamos, porque mencionamos eso de n-1 por S cuadrado entre sigma cuadrado, Ajá. pero el sigma cuadrado se puede averiguar. Es que es importante esa pregunta que estás haciendo. Y sí entiendo por qué la estás haciendo, digamos, pero ojo que sigma cuadrado es el parámetro desconocido, ¿verdad? Es el que quiero estimar vía el intervalo de confianza. Ok, entiendo. Gracias. Perfecto. Entonces, si me voy aquí otra vez al Excel, ¿qué más necesito averiguar? Ahora sí, ¿qué otro? Porque sí necesito averiguar otros valores para poder construir el intervalo. ¿Cuáles son? El n-1. El n-1, ok, perfecto, sí. ¿Qué sería cuánto? 5 menos 1, supongo. Voy a poner aquí S2. Así es, n-1 es 4, de una vez, vamos a verlo aquí. ¿Y qué más necesito? ¿Los quintiles o no? Los cuantiles, Los exacto. quintiles. Ajá. El Q1, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor de Q1?
0.5, no. 0.5, ¿por qué? Porque nos pedían que el intervalo fuera 90%, entonces hace falta 10%. Entonces Ajá, tiene que haber un 0.5 y 0.5. que sumaría 1, ¿verdad? Ujú. Entonces no estaría bien, serían 100% entre esos dos. 0.05 sería. 0.05, correcto. Ok, entonces el primer cuantilo es 0.05. ¿Y el Q2? 0.95. 0.95. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Yo hago caso, ¿verdad? Yo hago caso de lo que ustedes digan. No debería ser igual 0,05. A este lado también. Sí, porque al fin y al cabo lo que queremos es que sumen 0.1 para que el intervalo sea de 90% de confianza. De acuerdo. Ok, nada más una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si no fuera una chi? O sea, estamos hablando de la chi cuadrada, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo les dijera, no, no es la chi cuadrada, usamos la t-student ¿para qué? Para simular o para construir ese intervalo de confianza para la varianza. ¿En qué sentido hubiera cambiado estos dos valores? ¿Hubiera sido igual 0.05 y 0.95 o qué pasa? Hubiera sido igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estamos hablando de chi cuadradas o t-student? No deberíamos decir nada más como poner ahí los alfas, alfa medios. Los estoy molestando un poco, compañeros, y les agradezco su paciencia. Los estoy molestando un poco como para que ustedes mismos digan, esperen, esperen, porque aquí falta algo. Estamos de acuerdo que por el momento no ha importado nada que sea una chi cuadrada, lo con la que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Qué opinan? O sea, en otras palabras, para poder, vean que la esencia de cómo puedo llegar a un intervalo de confianza depende de mi conocimiento de las distribuciones muestrales de los estimadores. En otras palabras más mundanas. Si yo no supiera que X barra se distribuye de forma normal o t-student para tamaños pequeños, no puedo construir intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza, valga la redundancia, de esos intervalos depende de una probabilidad. ¿Y con qué modelo la probabilidad? O sea, ¿cómo sé qué tan grandes o pequeños son esos intervalos? Porque o sea, va a depender directamente de la distribución de probabilidad, de la distribución muestral de los estimadores. Entonces, era clave, y por eso yo les decía en su momento que no era gratis que se llamara aquel teorema el teorema central del límite, ¿verdad? Porque era una gran cosa para los estadísticos, ¿verdad? Y bueno, para la investigación en general, el saber cómo se distribuye un X barra de cualquier tipo de variable. Se distribuye normal y eso es una gran cosa porque entonces me deja justamente poder calcular límites entre los cuales yo podría decir que más o menos se mueve mi población de interés. Sin eso no lo podría hacer. En este caso, yo necesito para esto de la varianza, para estimar un límite asociado a la varianza poblacional, yo necesito partir igualmente de la distribución muestral de ese cuadrado, que es mi estimador de sigma cuadrado, que además, por cierto, habíamos dicho que era un estimador insesgado de varianza mínima de la varianza poblacional, recuerdan, ¿verdad? Entonces,
los cuantilos estos, ¿cómo se deberían determinar? Es con la función inversa de la chi cuadrada, ¿no? Así es. Entonces, estos valores son los de la chi cuadrada. Entonces, aquí vamos a escribir chi cuadrada. Ya se me olvidó otra vez cómo hace esto, chi. Distribución chi inversa, dijimos, ¿verdad? Y aquí le vamos a decir, ahora sí, la probabilidad 0.05 y en los grados de libertad le vamos a decir 4. ¿Ok? Sabemos que en el centro de estos dos valores, en el centro no, digamos, en medio de esos dos valores, en algún lugar, va a estar la, perdón. Ay, otra vez. ¿Cómo hago deshacer, rehacer aquí? Acá. Ok. En el medio de esos dos valores va a estar 4, el valor esperado, ¿verdad? Entonces, este de acá ahora lo vamos a sustituir por 0.95 y el 4 debería estar entre esos dos valores, que efectivamente lo está. Entonces aquí están los dos cuantilos de la chi cuadrada. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el límite inferior? Límite inferior del intervalo de confianza para sigma cuadrado. ¿Qué dirían ustedes? Sería 4 por 2.2 sobre Q2. Perfecto. 4 por, vamos a ver si me sale aquí, estos, ¿qué pasó? 4. Ajá. ¿Por qué me tiene esto marcado? Es curioso. Por 2.2 dividido ¿entre cuál, perdón, me dijiste? Q2. Gracias. Ok, ¿y el límite superior? 4 por 2.2 sobre Q1. 4 por 2.2 entre Q1. Excelente. Ok. Entonces, ¿cómo se interpreta ese intervalo? ¿Qué dirían ustedes ahora? Que con un 90% de confianza la varianza poblacional va a estar entre esos dos valores. ¿Todos de acuerdo? No, que creo que sería que más bien que si uno saca 90 muestras de 100, entonces esas 90 muestras van a presentar esas condiciones, ¿no? ¿Cuáles condiciones? Que la varianza muestral, precisamente esas muestras, va a estar entre sus valores. Entre 0.92 y 12.4. Sí. Perfecto. Esa segunda, ¿verdad? Ojo, compañero, el que decía ahorita lo de la varianza poblacional, no lo puedo afirmar así, de nuevo, porque no puedo referirme a la varianza poblacional como si fuera una variable, ¿verdad? Entonces, yo no sé, nunca voy a poder decir nada sobre la varianza poblacional directamente, que no la conozco, no tengo forma de estimarla. Forma de estimarla con precisión exacta, pues. Bueno. Entonces, esa sería la aplicación directa de lo que acabamos de ver de la
de la varianza, del intervalo de confianza para la varianza. ¿Qué implica eso? Voy a devolverme el problema, un segundo acá. ¿Qué implica esto para el fabricante? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué concluirían ustedes ante el planteamiento del problema? Sería como que lo que él dice es falso, porque en realidad el intervalo es mucho más grande que eso, que 1.5, ¿o no? Ah, ok, sí, eso es una buena interpretación. Sí, no pensé que la interpretaran así, que la exactitud en ese sentido. La exactitud se refiere a cuánto se diferencian las medidas entre sí, las medidas. O sea que la exactitud se deja medir con la varianza directamente. O sea, esa exactitud no se refería a un intervalo de confianza, sino que se refería a la variabilidad de las mediciones. Entonces, calculamos la varianza de la muestra, dio 2,2 y él garantizó que lo produce con una exactitud de 1,5. ¿Qué concluimos? O lo voy a poner así, un poco más dramático, compañeros, compañeras. ¿Qué concluiría? Perdón, aquí espero que nadie tenga familiares o amigos trabajando para un periódico como La Extra o La Teja. ¿Qué concluiría en este caso y qué concluirían ustedes en este caso? Con respecto a lo que dice el fabricante. Que serían poco confiables porque no, o sea, lo que están variando sus medidas es mayor a lo que ellos dicen que es. ¿Eso es qué es? ¿Esa es la interpretación de La Extra o La Teja? ¿O esa es la nuestra? Yo creo que eso diría un periódico. Perfecto. ¿Y qué diríamos nosotros? También lo mismo, se vale. A veces uno puede estar de acuerdo con La Extra o La Teja, no pasa nada. Con una que otra cosa uno puede estar de acuerdo, ¿verdad? Es que uno no puede alegar eso como de todas las mediciones posibles del artefacto que tienen, o sea, que el fabricante tiene, Ajá, porque estamos hablando de la muestra. O sea, de exactamente. 90 de 100 Ajá. muestras que hemos hablado antes, entonces uno no puede asegurar eso de toda la población. ¿Qué no puedes asegurar? Perdón. Que eso siempre va a suceder con toda la población, el hecho de que la varianza sea 2,2 y no 1,5. Ok, perfecto. Pero ¿qué sí puedes asegurar? Exactamente. ¿Qué sí puedes asegurar? Que si yo voy y tomo 100 muestras, en 90 de ellas me va a pasar eso. Que va a estar entre 0,90 y resto y 12, y resto, ¿verdad? Ajá, pero Entonces, ¿es posible lo que dice el fabricante o no es posible? Es posible, pero se está usando el lenguaje. sí. Excelente. Muy bien, ¿por qué estamos abusando del lenguaje? Porque está dando una varianza bastante baja Ujú. y no está explícitamente mencionando el intervalo. No es lo de que es Ya. una actitud. Ajá. Sí, eso está muy bien. Eso está muy bien. Me gusta mucho tu filosofía detrás de eso. Sí, que un fabricante, vos decís, un fabricante honesto diría que la precisión está aproximadamente entre tanto y tanto. ¿Ya? O sea, hablaría de un intervalo de confianza. Sin embargo, si vos pones eso en una etiqueta, en un producto, ¿qué tanta gente te lo compra eso? Nadie. Exacto. Entonces, aquí no queda más, aunque está abusando del lenguaje en ese sentido, como vos decís, está muy bien. No sé si es del lenguaje o si es de lo que conoce y no cuenta,
suponiendo que el fabricante conoce que existen estas cosas, intervalos de confianza. Lo que sí es cierto es que si fuéramos nosotros un organismo, un ente regulador de alguna forma de estas cosas, de cualquier cosa, como una promoción de una comisión de defensoría al consumidor, una cosa así, lo que tendríamos que decir en este caso es que nos encanta lo que dice la teja y la extra, pero no hay suficiente información en este caso como para decir que efectivamente está mintiendo o no está cumpliendo con su garantía. ¿Por qué? Porque es posible que una muestra grande o lo que fuera de cualquier tamaño caiga, o muchas muestras caigan en un intervalo que incluye el 1,5. ¿Verdad? Entonces, pues esa debería ser la conclusión, que aquí no tenemos suficientes elementos para poder denunciarlo en ese sentido. Ahora, quiere decir una cosa que me pareció interesante la vez pasada en los análisis que hizo el grupo que me acompañó en ese semestre pasado, que entiendo también de dónde viene, pero es importante hablarlo, es el punto de que de pronto alguien podría decir, bueno, está bien, es cierto eso, ¿verdad? Está incluido el 1,5. Pero el 1,5 está bastante cerca de salirse del intervalo, ¿verdad? O sea, hay mucho más, las interpretaciones iban como por este lado. Y hago la aclaración que no son correctas, pero entiendo, y lo que quiero es, entiendo por qué lo estaban pensando, y lo que quiero es dejarlo aquí muy claro sobre la mesa para que estemos todos entendidos de que no deberíamos interpretar de esa forma. Y era entonces lo que se decía es, el intervalo de confianza está entre 0.97 y 12 puntos y resto. El 1.5 está prácticamente pegando al límite inferior, en ese sentido, dada la amplitud del intervalo. Y por tanto, hay menos probabilidad de observar ese valor que observar un montón de otros valores. Esa era un poco la interpretación que me decían. Eso es cierto, ¿para qué? Para X barra, ¿verdad? Pero, o sea, esa es la distribución de X barra, pero sigue siendo posible, en lo que estamos haciendo con el comportamiento de X barra, inferir qué pasa con sigma, un sigma cuadrado. Perdón, eso es, en este caso, disculpen, en este caso es cierto para S cuadrado, que es nuestro estimador. Pero lo que sigue siendo cierto es que es posible que una cantidad interesante de muestras caigan en medio de ese intervalo y el 1,5 está incluido. Entonces, si no estuviera incluido, tendríamos que decir que la probabilidad de que aparezca una muestra suficientemente grande con un valor de S cuadrado de 1,5 no es alta o no es suficientemente alta, es menor que alfa. Y entonces en ese caso, si eso hubiera pasado, ahí sí tendríamos elementos para decir que el señor no está contando la verdad con su garantía. Pero no podemos hacer este tipo de interpretaciones porque eso sería ya abusar de lo que estamos haciendo de la técnica como tal de construir intervalos de confianza y lo que implican, ¿verdad? ¿Qué sí sería una estrategia para poder decir que nos parece sospechoso esto de la afirmación del fabricante? ¿Qué podríamos hacer para ver si logramos construir un intervalo más pequeño que haga que de pronto el 1,5 no esté incluido? Porque vean que este intervalo es muy ancho también, muy grande, ¿no? ¿Qué creerían ustedes? Compañeros, compañeras, espero que no se hayan dormido aquí después del almuerzo con estas emocionantes discusiones sobre la varianza.
¿Qué podemos hacer para hacer el intervalo más pequeño? Podría utilizarse en vez de la varianza poblacional la muestral. De hecho, estamos usando la muestral, ¿verdad? Estamos usando ese cuadrado. Ok, entonces no queda claro. Aumentar la muestra o el número de... Así es, aumentar la muestra. Aumentar la muestra. Y eso es importante, ese punto de aumentar la muestra, porque uno de los subtemas en esto, si ustedes se fijan ahí más adelante los ejercicios, la próxima vez vamos a hablar un poco de eso, se refieren a qué tan grande debería ser el tamaño de muestra para tener una precisión o un ancho del intervalo de confianza de tanto. ¿Ok? Entonces yo más bien podría poner como variable a determinar, o sea, de fijar cómo quiero yo mi intervalo de confianza y más bien buscar el tamaño de muestra en función de ese objetivo, digamos. Entonces aquí intuitivamente, digamos, sería importante decir que si no me gusta este intervalo, pues entonces la única forma de modificarlo legal, ¿verdad? La única forma legal es aumentar el tamaño de muestra. Alguien nos hubiera podido decir, está sencillo, bájele el 1 menos alfa. Diga eso con 80% de confianza, a ver qué hubiera pasado. O con 70% o algo. Entonces ya probablemente ya vamos acercándonos a excluir el 1,5. Pero ¿qué hubiera implicado eso? Porque eso es, porque eso es trampa, dijo mi hijo. Bueno, para empezar, ¿se entiende la idea? Sí, o sea, ¿por qué pasa eso que estoy diciendo? No, profe, ahí me perdí. Ok, voy a irme al Profe, Excel. a mí me queda la duda porque el n-1 está arriba y yo aumento n, está en el intervalo, digamos. Ajá. Entonces eso me confunde un poco. O sea, sí entiendo la idea de que, o sea, de que debería ser más pequeño, pero matemáticamente como que no. Viendo los intervalos, digamos, los límites. Sí, el asunto es que vos también tenés, tu varianza también se va a reducir, ¿verdad? Entre más aumentas el tamaño de muestra. Ah, ok, entonces como que proporcionalmente se termina reduciendo más la varianza que el valor de Así es. n-1. Entonces, Exacto, sí, exacto. ok. Sí, aquí lo que les decía con estos valores de chi cuadrado, con los valores de chi cuadrado, es que yo podría decir aquí, ¿verdad? En lugar de manejar 0,05, voy a poner acá 0,15. Ajá, así tal vez no. 0,15 y el otro 0,85. Entonces vea cómo se va acercando el límite inferior al 1,5 ya. Es que entre menos nivel de confianza yo pida aquí, ¿verdad? O sea, aquí estoy manejando ¿cuánto hay en el medio de estos? 70%, ¿verdad? Ya el 1 menos alfa. Ya los valores de los cuantilos se hacen más pequeños. Entonces, el intervalo también se hace más pequeño. Y o sea, ese es el efecto matemático, pero es intuitivo además, ¿verdad? ¿Por qué es intuitivo? Porque lo que estoy diciendo es que si no necesito tanta probabilidad, el intervalo se podría, ¿verdad? Se podría hacer más pequeño porque efectivamente, o sea, entre más seguridad quiero yo de que ninguna muestra me quede por fuera, en otras palabras, pues más rango tengo que abarcar. Y entre menos seguridad quiero, pues más pequeño puede ser el intervalo. Pero ahí mismo está la clave de por qué es trampa eso, ¿verdad? Porque justamente entonces estoy asumiendo que la cantidad de veces o la cantidad de muestras que podrían tener valores por fuera, también por debajo de ese intervalo, es bastante alta, en este caso 30%, ¿verdad? Bastante Profe, más del 1 menos alfa con el que empecé. Sí, profe, una pregunta. ¿Existe un porcentaje de intervalo a partir del cual se considera más o menos ya confiable?
o depende. Confiable decís, o sea, confiable como como una cualidad general, así como que Ajá, yo diga, eso es ajá, sí, confiable. porque aquí ahorita usamos 90%, pero si ¿Quién dice bajáramos el 90? 90, Decís. como dice, Ujú. ajá, sí, porque si, como dice usted, si lo podríamos bajar, pero de ahí perdería sentido, digamos, eventualmente sería muy pequeño. Sí, Entonces yo, ujú, sí, eso es una gran pregunta y también tiene que ver, lo vamos a ver después con las pruebas de hipótesis, tiene que ver porque ustedes podrían decir, bueno, hey, yo salgo ahora a la realidad, digamos que me hubiera tocado a mí trabajar un problema de estos, de ahí ya no está Mendenhall ni ninguno de estos locos estadísticos ahí sentado conmigo pidiéndome un nivel de confianza específico, ¿cómo lo determino? Para empezar, ¿por qué? ¿Cómo fijo si es 90 o 95? Eso, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el problema en sí, compañero. O sea, quiero decir, ¿cuáles son las implicaciones de que vos obtengas una muestra por fuera de ese intervalo? O a su vez, cuando decimos muestra, o sea, una muestra casi que hablando de que realmente de todos los individuos, bueno, o las cosas estas, los instrumentos esos que vende ese señor, eh, tuvieran su promedio real por fuera de ese intervalo, por debajo o por arriba. ¿Qué pasa si fuera por arriba de ese intervalo? El costo que podría tener el que tenga un valor real por arriba de ese intervalo sería X, ¿verdad? No, o sea, aquí este ejemplo es un poco más abstracto, ¿verdad? Pero el ejemplo más clásico que tradicionalmente se usa aquí cuando uno trata de explicar esto es hablar del tiempo que dura para abrir un paracaídas, ¿verdad? Si vos eso lo estimas con un nivel de confianza bajo, podría tener repercusiones bastante lamentables, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque esa discusión, compañero, esa discusión es económica, no es estadística. Es una discusión de qué tan probable es cometer un error, o sea, literalmente qué tan grande es alfa y cuál es el costo asociado a ese error. Eso no lo puede ver en términos económicos, o sea, podría tratar de ponerle números, dinero a ese costo por su probabilidad, o podrías verlo en términos éticos, ¿verdad? Es decir, yo no sé cuánto será el costo, pero que pase eso es imposible, no lo puedo asumir. Entonces, mi 1 menos alfa tiene que ser muy grande. ¿Sí? Eso es una discusión importante, compañeros, y qué bueno que lo preguntaste, porque eso suele ser un poco omitido en estos cursos, ¿verdad? Como que nos enfocamos mucho en hablar de cómo resolverlo aquí, paso a paso, el problema, pero no partimos de la pregunta anterior a esa, que es cómo se planteó ese problema para empezar. Sí, dime, compañero. Y eso no está estandarizado por industrias. O sea, por ejemplo, en ese tipo de cosas como... Sí, claro, claro. O sea, hay, digamos, comillas, buenas prácticas, ¿verdad? Como por ejemplo, si estamos hablando de medicinas, obviamente tiene que ser un intervalo. Sí. Sí, está muy metido en un tema de ética por medio, ¿verdad? Así que estás hablando de si la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? No te va a asumir un estudio, no te va a aceptar un estudio clínico con menos de 99%. Justamente porque hay una discusión ética de fondo, ¿verdad? Pero sí, hay otras cosas, digamos, vos lo ves en ciencias sociales, en temas de política, etcétera. Uno ve intervalos de confianza que andan en 90, 95. La verdad, no he visto mucho, se parece un poco riesgoso, ¿verdad? Perder un poco credibilidad en el estudio. Si apareces ahí con un 80%, así habría que justificarlo como que muy bien por qué creemos que hace sentido eso. Ya cuando uno anda en esos rangos, suena un poco sospechoso que anda buscando un resultado, ¿verdad? Que ando buscando manipular un poco la cosa correctamente, entre comillas, o sea, matemáticamente correcto, pero forzando un poco la cosa para concluir algo que me interesaba concluir. Sí. Bueno,
Entonces, por ahí es esa discusión, pero volvemos, digamos, a la parte un poco más mecánica, si quieren. Que esto sería para una varianza, ¿verdad? Entonces, vean que hablamos entonces de un intervalo para la varianza y un intervalo para la media, de lo que empezamos la vez pasada y ahora retomamos hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora más bien quisiera, supongamos que me interesa, por ejemplo, comparar, ¿qué les gusta? Que me gusta, que quisiera comparar la efectividad de pases, ¿verdad? Vamos a usar el tema de fútbol, que tal vez hoy está medio el tema. La efectividad de pases de un equipo versus la efectividad de pases de otro equipo, ¿verdad? O sea, cuántos pases por partido suelen ser. Ahí seguramente alguno de ustedes me puede corregir de cómo se mide eso, pero digamos, supongamos que se mide así. ¿Cuántos pases por partido logra completar en promedio cada uno de los equipos, de dos equipos que quiero comparar? Aquí los amigos de la Liga de Saprissa que ahí se andaban peleando. Entonces yo quiero comparar esas dos efectividades de pases, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer eso? Para comparar eso y construir ahora, imaginémonos un intervalo de confianza para la comparación de medias. ¿Qué opinan? ¿O de qué deberíamos partir? O sea, ¿qué es lo primero? Sigamos otra vez, método pivotal. ¿Qué dicen? Tal vez una división o una resta entre ellas. O sea, una resta entre las dos medias, decís. Sí, como para ver si una es mayor que la otra. Perfecto, perfecto. Ok. Ahora, ¿con qué estimarías eso? ¿Con qué estimas la diferencia, digamos, entre mu1 y mu2? Vamos a poner aquí, mu1 es la efectividad de pases no hay ningún hard feeling aquí de por qué primero uno que el otro. El mu1 es la liga y mu2 es Saprissa. Entonces, la efectividad de pases de todos, ¿verdad? Supongamos que tenemos que tomar una muestra de eso para empezar, ¿verdad? Que no tenemos ahí los amigos de la prensa, que tienen todo eso para toda la población registrada seguramente, sino que tenemos que tomar una muestra. Entonces, la efectividad de pases de todos los partidos, que no es conocida, no la conocemos, no tenemos esos datos, y la efectividad de pases de Saprissa igualmente, ¿verdad? mu1 menos mu2. ¿Con qué estimamos esa diferencia de efectividad de pases? ¿Cuál sería nuestro estimador? Sigan su instinto, compañeros. El promedio ¿El promedio de qué? de pases efectivos. Ajá. O sea, tomo que el promedio de pases efectivos ¿de cuál equipo? Cada uno por separado, digamos, para la liga, los de la liga. Exacto. Tomo una muestra, ¿verdad? O sea, un X/1, que sería el promedio de la efectividad de N1 cantidad de partidos. ¿Y qué hago con ese? Lo comparo, ¿verdad? Le resto la media X/2, o sea, la media de efectividad de pases de Saprissa, o pases efectivos, pues, de Saprissa por partido, de N2 partidos, ¿correcto? Nos imaginamos eso. Entonces, con esa X/1 menos X/2, estaríamos estimando
mu1 y mu2, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el valor esperado de esta variable? X barra 1 menos X barra 2. Lo estoy haciendo a propósito aquí, así, sin escribir nada de nada, como para que usemos un poquito ahí la abstracción y Mi pensar 1 nosotros. y mi 2. Mi1 menos mi2 sería la media, ¿verdad? Correcto. Por los teoremas que vimos en el tema 1. ¿Y cuál sería la varianza? La varianza de uno al cuadrado más la varianza del otro al cuadrado. Ok, ¿y cuál es la varianza de X barra 1? Es correcto lo que dijiste, pero ¿cuánto sería, qué sería la varianza de X barra 1? Era como n mu o n mu al cuadrado. No me estoy acordando, pero No, no tiene que ver con mu. La varianza entre n. Exacto. Sigma 1 cuadrado entre N1, ¿verdad? Y la de la X barra 2, sigma 2 cuadrado entre N2. Entonces, aquí hay, voy a pasar a la siguiente filmina, ya que dijimos eso. Nuestra variable pivotal, aquí, es esta que estamos viendo ahí. Ahora, aquí estamos suponiendo lo siguiente, estamos suponiendo que no conocemos sigma cuadrado y que además, como no conocemos sigma cuadrado, en este caso lo que están viendo aquí en la filmina, es común, lo estamos asumiendo que las dos varianzas son iguales. ¿Verdad? O sea, y cuando digo que son iguales es que no son significativamente diferentes. Que eso luego, ya cuando veamos pruebas de hipótesis y demás, les voy a volver a contar cómo se interpreta ese tema. Pero aquí estamos asumiendo que las varianzas poblacionales son iguales de la liga y Saprissa, digamos. Entonces aquí es X barra menos Y barra. Y nuestra variable pivotal entonces sería X barra menos Y barra dividido entre SP, y ese SP está ligado con esto que está aquí. ¿Qué estamos haciendo ahí con ese SP cuadrado? Y por cierto que esa P refiere, o sea, en inglés es la pooled, ¿verdad? La combinada, la varianza combinada, pooled variance, la varianza combinada entre las dos muestras, ¿verdad? Entonces yo tengo una muestra de las X que es de tamaño M y tengo una muestra de la Y que es de tamaño N. Entonces la SP cuadrado la varianza combinada la voy a calcular de forma ponderada, ¿verdad? O sea, lo que hago es M menos 1 del tamaño de muestra menos 1 de X por ese X al cuadrado más N menos 1, o sea, el tamaño de muestra de Y menos 1 por ese Y al cuadrado. Y todo eso lo divido entre la suma de esos grados de libertad, ¿verdad? M menos 1 más N menos 1, que sería M más N menos 2. Por eso esto es como una varianza ponderada combinada de las dos muestras, ¿verdad? Y eso lo podemos utilizar asumiendo que las varianzas poblacionales de esas dos muestras son iguales. Y por eso ustedes ven ahí que lo que hace es dividir el X barra menos Y barra entre SP, porque es el mismo SP al cuadrado que estaría dividido entre M y entre N. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son iguales, ¿verdad?
Y para tener esa varianza igual calculada, ponderamos esas dos muestras en el SP cuadrado. ¿Esta parte se entiende, compañeros, o aquí les suena que algo falta? O sea, ¿por qué? ¿Qué tipo de distribución podría seguir Q? ¿De dónde salió esto ahora? ¿Por qué se hizo esto? ¿Qué opinan? Vean que X barra menos Y barra es, en este caso, equivalente a decir, cuando usamos una sola muestra, a usar X barra, ¿verdad? Es nuestro estimador de la media poblacional. La media poblacional ahora es de la diferencia de medias poblacionales, como ustedes mismos me aclararon ahora. Entonces, ¿por qué? Aquí deberíamos decir en realidad X barra menos Y barra menos lo equivalente a mu, ¿verdad? O sea, mu1 menos mu2 o mu x menos mu y para usar esta misma nomenclatura. Y si yo estoy, ¿por qué no le estoy restando aquí mu x menos mu y? ¿Qué creerían ustedes? Porque estamos asumiendo que son iguales. Son iguales las medias. Por eso es que aquí no se está dejando explícito. Por eso esa Q es una distribución t-student para cuando ambos tamaños de muestra M y N son menores que 30. Entonces vamos a avanzar acá. Entonces vean que esa Q es t-student alfa medios, ¿verdad? Con M más N menos 2 grados de libertad. Y despejando de lo que acabamos de ver, lo que nos quedaría, ve que la forma de este intervalo de confianza es muy similar a cuando teníamos una sola variable. O sea, aquí partimos de la diferencia entre las medias muestrales, le restamos el cuantilo de la t-student, que es igual, nada más que ahora el tamaño de los grados de libertad es m más n menos 2, y lo multiplicamos por este tema que les decía ahora de la desviación estándar combinada entre X y Y, ¿verdad? Esta ponderada que les decía ahora. Y al otro lado es lo mismo, más nada más, ¿verdad? Más T alfa medios, con M más N menos 2 grados de libertad y la desviación estándar combinada. Y eso igual tiene una probabilidad de 1 menos alfa. Profe, Sí. eso que dijo de que las mu son iguales, es la razón por la cual, es que digamos, si uno hace todo ese despeje, digamos, partiendo de lo que es Q, uno sustituye, como hemos visto antes, y ahí lo que Sí. quedaría en vez de mu x menos mu y sería 0. Pero es Sí, por eso. exacto. Ok. Sí, es que lo estaba viendo. Tenés toda la razón. Digamos, aquí uno diría, ¿y de dónde va a salir mu x menos mu y para que sea el centro del intervalo, verdad? Esto simplemente que la pivote asume esa identidad de medias poblacionales. Pero para el intervalo de confianza, pues es inevitable que pues dejarla explícita, ¿verdad? Y de hecho el despeje que llega a esto que ustedes ven acá es utilizando ahí mu x menos mu y al restárselo a x barra menos y barra, ¿no? Porque si no, pues no tendría mucha gracia poner en el centro 0, es decir, que 0 está entre esos dos intervalos, entre esos dos límites. Bueno, entonces eso también es bastante útil, ¿verdad? Es bastante útil el poder hacer inferencias ahora para la diferencia en los pases efectivos entre esos dos equipos, o lo que ustedes quieran, por supuesto, ¿verdad? De más de uno le puede parecer este ejemplo
terriblemente malo, ¿verdad? Pero bueno, eso aplica para cualquier fenómeno que ustedes quieran estudiar, donde queramos comparar las medias de dos poblaciones, de cualquier tipo de variable. Ahora, les decía antes, ya ahora habiendo visto este tema de la comparación de medias, ¿cómo sería el caso de que me interesa comparar varianzas? ¿Qué opinarían ahí? ¿Cuál sería mi variable pivote? Quiero comparar sigma 1 cuadrado con sigma 2 cuadrado. ¿Qué dicen? Los restos también. Y ahí es importante partir de la idea de cómo se distribuye, o sea, cuál es la distribución muestral de una varianza, de ese cuadrado, que acabamos de decir hace un par de filmines atrás. Es la de n-1 por la Ajá. varianza muestral entre la Ajá. varianza poblacional. Perfecto, ¿es así que era? Una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Excelente. Ahora, ¿y qué tipo de distribuciones, ahora que estamos hablando de dos varianzas, qué tipo de distribuciones vimos, o tipo de distribución vimos, que relacionaba chi cuadradas? La F. Perfecto. Entonces, la F tiene esta forma. La F lo que estaría haciendo es relacionando S1 al cuadrado entre sigma 1 al cuadrado, o sea, lo que es la población 1, con como cociente, ¿verdad? Con la correspondiente a la población 2, S2 cuadrado entre sigma 2 cuadrado. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué tiene esta forma? ¿O no falta algo aquí? Ahí O sea, se eso es tuvo, cierto. ahí se ¿Perdón? tuvo que ahí se tuvo que asumir que que los tamaños de la muestra eran igual, de los dos. Excelente pregunta. ¿Qué opinan los demás sobre esa pregunta? ¿Es necesario ese? Asumir eso que acaba de decir el compañero, que es muy razonable pensar. ¿O no es necesario? ¿Cómo estaba conformada la F o cómo está definida la F? ¿Como un cociente chi cuadradas o faltaba algo? Sí, cierto. De chi cuadradas dividido entre sus grados de libertad. Perfecto, entonces el numerador se eliminan los grados de libertad y en el denominador de forma independiente también, ¿no? Sean o no iguales los tamaños de muestra. Entonces por eso quedan estos cocientes así. Y eso, otra vez aquí despejando, ustedes ahí seguramente lo ven, que eso termina en que voy a tener los cocientes de las varianzas muestrales dividido en el lado izquierdo entre el cuantilo de valor más alto, ¿verdad? F1 menos alfa al cuadrado, y en el lado derecho dividido entre el F de valor más bajo, F de alfa medios, ¿verdad? Recuerden, aquí en este caso, ¿cuál es el valor esperado de la F? ¿Cuál es el valor esperado de la F? No recuerdo si lo vimos. Era N sobre N más 2. Esa era la varianza de la T-Student. Por ahí andaba.
¿verdad? Que convergía a 1 con tamaños de muestra grandes. Pero sí, la F con tamaños de muestra grandes también tiene valor esperado 1. Digamos, aquí lo intuitivo sería que esperaríamos que las varianzas poblacionales sean iguales. Entonces, en el centro debería estar, el valor esperado de la F es 1, entonces vamos a tener un cuantilo por debajo, ¿verdad? Y un cuantilo por arriba de 1 para construir este 1 menos alfa. Y lo demás son variables aleatorias, ¿verdad? Ese 1 al cuadrado y ese 2 al cuadrado. ¿Hace sentido? Bueno, entonces nos falta solo una parte para terminar de hablar de intervalos de confianza y la próxima lo vemos un poco aplicado esto. Les voy a subir los ejercicios recomendados de una vez del examen 2 y ahora que menciono la palabra examen, de verdad ha estado súper complicado, pero ya este fin de semana sí o sí tengo que salir con la evaluación de su examen parcial. Disculpen el atraso. Entonces, nos falta una medida, ¿verdad? Ahora hemos estado hablando hasta el momento de la media poblacional, mu, y la diferencia de medias poblacionales, mu1 y mu2, de una varianza sigma cuadrado y de la diferencia o el cociente entre sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 para comparar esas varianzas. Y en la medida en que sean suficientemente diferentes a 1, entonces diríamos que probablemente no son iguales. Esas varianzas poblacionales. Nos falta entonces un parámetro, un tipo de parámetro, ¿verdad? De los que hemos estado hablando, que es la proporción. Y para una proporción, la variable pivotal, en este caso, para las proporciones siempre va a ser la Z, ¿verdad? La normal. O sea que P techito tiene distribución normal y tiene varianza. Ustedes recuerdan ahí, ¿verdad? El P techito va a tener varianza P por 1 menos P entre N. Todos recuerdan de dónde salió ese P por 1 menos P entre N, ¿verdad? Ok, supongo que sí. Y eso, al igual que cuando trabajábamos con X barra, ¿verdad? Con la media de una variable aleatoria continua, ¿verdad? Cuando era X barra, aquí le estamos restando Z de alfa medios, el cuantilo correspondiente a alfa medios, y al otro lado le estamos sumando más Z de alfa medios, ¿verdad? Igual dividido por la raíz de P por 1 menos P entre N. Ok, entonces así estaría conformado el intervalo de confianza para una proporción. Para la diferencia de proporciones, vean que aquí se hace bastante análogo a lo que hablamos, a lo que hablamos de las medias. Aquí tenemos la diferencia de proporciones. Igualmente se distribuyen como normal, ¿verdad? Entonces vamos a asignarle el cuantilo de Z alfa medios para construir el intervalo de confianza. Y además, para calcular las varianzas, ¿verdad? Aquí combinadas, aquí estamos asumiendo que las varianzas poblacionales son diferentes, ¿verdad? Entonces es cada una de forma separada, P techito X por 1 menos P techito X entre M, el tamaño de muestra de las X, más P techito Y por 1 menos P techito Y entre N, el tamaño de muestra de las Y. Y lo mismo al lado derecho de forma simétrica, solo que sumando, ¿verdad? Aquí ustedes van a ver, por ahí si empiezan a hacer los ejercicios, van a ver también una forma que se utiliza
en la que se calcula primero una proporción ponderada, digamos, un petechito para calcular una varianza. Bueno, ahorita les digo cómo se calcularía la varianza en ese caso. Ese petechito, digamos, combinado sería un ponderado, ¿verdad? O sea, M por PX más N por PY, estimada, entre M más N. De forma que en algunos casos ustedes van a ver esto que está en la raíz como petechito por 1 menos petechito multiplicado por 1 entre M más 1 entre N. ¿Ya? Usan esto de forma alternativa para esto de aquí, y eso es asumiendo que las varianzas poblacionales son iguales. ¿Ya? Si no asumimos eso, sería la forma en que está escrito aquí en la filmina. Preguntas, comentarios, compañeros. Bueno, el material. Profe, ¿me para escucha? Sí, claro, dime. Ok. No, que a mí al menos recuerdo que esta parte de las proporciones se me hacía un poco complicada, pero Ujú. no sé si podrá hacer un ejercicio, no sé si ahorita o si no en la próxima sesión o algo así, como para que quede más claro. Sí, claro, claro. De hecho, la próxima sesión, por favor, les voy a dejar más bien de tarea, ¿verdad? En el mismo carácter voluntario, no se evalúan tareas, pero arranquemos con los ejercicios, sobre todo, dejémonos de tarea el 850 en el libro del Mendenhall. Ese trata de proporciones. Entonces, eso que el primero de los recomendados para este segundo parcial. Y con base en ese es lo que revisaríamos de entrada para la próxima sesión, porque ya materia tal cual, pues ya la cubrimos aquí. Del tema 3, que es el primero de los dos temas que entran en el segundo parcial. Entonces ya ustedes están listos para hacer ejercicios de intervalos de confianza. Listos, quiero decir, pues, vista la materia, ¿verdad? Por supuesto que puede pasar esto que decís que podría ser enredado un poco tratar de aplicarlo. Pero tratemos de hacerlo y más bien vemos la próxima qué es lo que hay que afinar si hubiera que afinar algo. ¿Está bien? ¿El ejercicio? El 8.50. Ese habla de proporciones. Profe, una pregunta. Sí. Para este examen va a haber lista de ejercicios recomendados también. Sí, ese es el documento que les voy a subir ahorita al aula virtual. Ah, ok, listo. Gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Empiecen con los ejercicios. Y el 8.50 es el primero que vemos la próxima. Mucha suerte. Buen fin de semana. Gracias, profe. Muchas Profe, ¿cómo gracias. está? Claro, dime, sí, perdón, me estaban Sí, preguntando algo, ¿verdad? sí, yo es que quiero hablar un segundo con usted, pero no sé, bueno, no sé si lo hacemos de una vez o...